Terminamos esta tarde de miércoles 30 de octubre aquí en el Magazine recibiendo en plató a Antonio Chaén. Muy buenas tardes. Rubén García y Alberto Cruz, todos de la Asociación Tierra Quemada, bienvenidos al Magazine. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar de un evento que se lleva realizando en Garray el Samaín desde 2016 en el marco del evento social relacionado con la cultura celta, el Interkeltoy. Y ya es más que conocido, ¿verdad? Lo percibís, pero para aquellos más rezagados vamos a explicar un poco en qué consiste y qué engloba el Interkeltoy. Bueno, como bien dices, esta vez más conocido, ¿no? Esta última semana estamos recibiendo multitud de llamadas y de impactos de gente que, bueno, que se interesa por poder asistir y bueno, pues alabando un poquito la oferta cultural que tiene este festival, ¿no? Un festival que se trata de congregar y dar a conocer diferentes aspectos de la cultura celta. Compartiendo esos aspectos entre países, ¿no?, que hace más de 2000 años compartían un nexo común, que es la lengua, ¿no? Todas estas zonas, como Gales, como la Bretaña, como Cornualles, como Escocia, Irlanda y en este caso la Celtiberia, pues hace 2000 y pico años pues compartían esa lengua celta, ¿no? Que queremos que sirva como nexo de unión, y ahora pues traemos diferentes conceptos culturales actuales, ¿eh? O sea, hablamos de gastronomía, pero actual, que nadie se piense que va a comer comidas ancestrales ni bailar danzas de hace muchos años, sino que estamos poniendo encima de la mesa costumbres que tienen estos países actualmente. Hablábamos precisamente de esas naciones, 5 naciones del arco atlántico celtas, que comparten distintos aspectos como danza, poesía. ¿De qué otros más podemos hablar? Bueno, realmente no. Tierra Quemada no hubiera apostado por este proyecto si no es porque tengamos una base, ¿no?, científica, cultural, que nos apoye lo que hacemos, ¿no? Es decir, ciencia ficción no existe, ¿no? Pues sí que lo que decía Rubén, ¿no?, hay un nexo común, un elemento de hilado, que es el tema del lenguaje, y evidentemente el lenguaje va asociado a muchos preceptos culturales, ¿no? Y sí que es cierto que todos los pueblos de la fachada atlántica, ¿no?, del oeste, ¿no?, de Europa hace 2 milenios y medio aproximadamente, compartían ciertos elementos comunes, ¿no? Uno era la lengua, pero otros son el de las creencias, ¿no?, la forma de entender el mundo, digámoslo así. Y es un contrapunto muy interesante con respecto a lo que son las culturas mediterráneas, ¿no? Las culturas mediterráneas, donde los dioses no tenían forma, eran antrópicos, etcétera. Bueno, pues este tipo de culturas están mucho más relacionados con los modos de vida, ¿no?, con la naturaleza, etcétera. Y bueno, pues ellos entendían, ¿no?, que las estaciones del año, básicamente había 2 grandes estaciones, ¿no? Una que es la estación diurna, la de la luz, la de la vida, y otra es la oscura, ¿no? Y bueno, curiosamente, esas 2 mitades del año, bueno, pues tenían un día, ¿no?, que es la víspera, en este caso en el calendario nuestro romano, ¿no?, del 31 de octubre, ¿no?, cuando anochece, acaba ese año diurno, ese año de luz, y hasta que no amanece el día 1, hay un periodo intermedio. Bueno, pues eso es lo que ellos llamaban el día de Samaín, ¿no? Y es la noche más larga, ¿no? Lo asociaban a la noche más larga y entendían que esa noche es donde desaparecían todas las barreras físicas, ¿no?, del mundo de los muertos y del mundo de los vivos. Por tanto, se generaban conexiones, ¿no? Conexiones donde ambos, ¿no?, los terráqueos, ¿no?, los terrestres y los espíritus podían atravesar esas barreras que habían desaparecido y compartir. Pero bueno, evidentemente dentro de ese mundo de los espíritus hay espíritus buenos y malos, y bueno, la curiosidad es que la principal deidad de estos pueblos, es un elemento común, es el sol, ¿no? Los celtíberos lo conocemos como el dios Lugh. Bueno, pues el dios Lugh da un presente a estas sociedades, que es el fuego. La antorcha, ¿no?, el fuego, lo que hay dentro de la calabaza, que en su día era un nabo, es lo que te permite realmente ahuyentar, ¿no?, y controlar a los espíritus malos y acercar a los espíritus buenos. Por tanto, bueno, esas danzas alrededor del fuego, etcétera, ese calabaza que llevan los irlandeses a América en forma de nabo, pero bueno, luego la calabaza que había en América es mucho más fácil, ¿no?, de trabajar, etcétera. Son tradiciones ancestrales de la Europa del segundo milenio antes de Cristo y del primer milenio antes de Cristo, que llegan a América y nosotros hemos recibido, bueno, pues toda la americana. Claro. No, pero bueno, la raíz está aquí, en las poblaciones europeas de la Edad del Hierro, ¿no? Y eso es muy interesante recalcar, ¿no?, porque es una tradición de ida y vuelta, lo llamaríamos hoy así, ¿no? Precisamente por ello conviene llevar a cabo la celebración de este Samaín con este evento que lleváis a cabo en la Asociación Tierra Quemada y que incluye actividades muy variadas, muy diferentes, que si pudiésemos destacar remarcaríamos 4, más una a lo mejor quizá más dedicada a lo que son los propios miembros de la asociación.
Cuéntanos un poco cómo se va a estructurar la jornada del 31 de octubre. Sí, bueno, nosotros tenemos un esquema planteado en 5 actos diferentes. 5 actos, todos ellos cuentan con, siempre queremos que haya emoción, que haya participación, que haya inmersión y que tenga la didáctica presente. Al final, pues bueno, vamos a ir contando cosas, ¿no?, a lo largo de toda la jornada. Y estos 5 actos comienzan en el río, junto al Bosque de los Héroes, en el Trisquel de Garray. Ahí tenemos un acto que sobre todo es quizá más pensado para los niños, es un acto de corte un poquito más interno, donde los niños ponen un árbol, hay un plantado, hay un mensaje muy bonito sobre la pervivencia, ¿no?, de esos árboles en generaciones próximas para los niños, sostenibilidad y la relación de la celtiberia con la naturaleza. Eso será a las 6:30, a las 6 de la tarde en el Trisquel. La hora, perdóname, ¿sí?, a la que comienzan las jornadas del Samaín en Garray. Eso es, correcto, eso es. Si bien es cierto, nosotros decimos que bueno, si hay personas que tienen más dificultad de horario, por viaje, por trabajo, recomendamos que suban directamente a las 7:30, que será donde empiece la parte más, el acto número 2, la parte más potente de Interkeltoy y de Samaín. Ese acto 2 en el graderío, al lado del yacimiento de Numancia, es donde contaremos con ese momento mágico para nosotros, que es el famoso Amazing Grace, el tributo, la inauguración y el homenaje a las personas que ya no están, ¿no?, en este espacio material, que este año además será especialmente potente porque vamos a contar con una actriz, cantante en musicales como Foolish, como Grease. Entonces va a ser un momento más espectacular si cabe, ¿no?, incluso que otros años. Y también ahí contaremos de la mano de Antonio Chadín, que nos contará el origen de Samaín, de la celebración, ¿no?, y por lo que estaba hablando hace un rato acerca de la tradición, el origen, de cómo fue América, de cómo volvió y un poco el origen de Halloween, ¿no? Sin olvidar ese vector que es el de la didáctica, ¿no?, también tan importante incluso para los más pequeños, porque hablamos de un acto para todos los públicos. Sí, no, está claro, ¿no? Y creo que superamos un poco el rango de lo que significa, ¿no?, esas fiestas de disfraces, ¿no?, asociados a la Noche de Difuntos, a Halloween, etcétera, ¿no? Hay un importante componente didáctico en todo lo que hacemos, ¿no? Porque al igual que hay una explicación didáctica, ¿no?, en el primer momento, luego un poco lo que hemos explicado lo queremos transmitir a través de una especie de recreación, ¿no?, donde ejecutamos un poco como creemos que debería ser un acto de tales características, ¿no? Y en ese sentido lo que hacemos es bajar hacia el río con un desfile de antorchas y en ese lugar mítico que es lo que hemos denominado, ¿no?, como el Bosque de los Héroes, pues llevar a cabo esa representación, ¿no? Es interesante, ¿no?, porque es esa confrontación siempre que tenemos del mundo clásico con los pueblos prerromanos, ¿no?, con estos pueblos que llamaron bárbaros, ¿no?, por desconocimiento más que por otra cosa, ¿no? Y es que el mundo romano, ¿no?, el mundo griego, grecorromano, los rituales los llevan a cabo en templos. Pero es que el mundo de estas gentes, el ritual está donde está la naturaleza, ¿no?, donde la naturaleza se manifiesta de una manera impresionante, claro, en un bosque, al lado de un río, en la altura de una montaña, ellos es donde llevan a cabo el ritual, donde la naturaleza se manifiesta de una manera impresionante y tiene un nombre, lo llaman Nemeton, ¿no? Y en el Nemeton de Garray, ¿no?, donde tenemos el Trisquel, es donde haremos nuestra actuación. Mencionabas también otras actividades que componen esa jornada que Alberto seguías desarrollando. Cuéntanos, ¿qué otras actividades también se enmarcan dentro del Samaín en Garray? Bueno, después volvemos al Bosque de los Héroes, después del desfile, ¿no?, de que el celebrante llame a los numantinos a desfilar fuera de sus ciudades hacia el Nemeton, que comentaba Antonio. Volvemos al Bosque de los Héroes y ahí es donde nuevamente, como otros años, los árboles van a hablar, ¿no? Decías de los niños, es verdad que para nosotros como asociación es importante siempre que nuestra didáctica vaya pensada para ellos. Entonces, incluso este año hemos dado un paso más y ya no solamente el tema de los árboles, que de alguna manera les explica de una manera más accesible y más fácil al público más pequeño, más joven, sino que además hemos incluido una escena donde de alguna manera a través del legado de la cultura vamos a contarle a los niños, a modo de cuento casi podríamos decir, un poco lo que representa la hoguera, ¿no? Y que entiendan un poco aquello, ¿no?, de que al final la oscuridad la vence la luz, no la fuerza, ¿no? Y qué es la hoguera o qué es Samaín, por qué se hace Samaín. Todo eso lo queremos escenificar y daremos un paso más en ese sentido, ¿no? Al final es un evento cultural, hay muchas fiestas de Halloween en la provincia y es interesante ver a los niños aprendiendo cultura en un evento como este, ¿no?
Y desde luego hablamos de este evento que aporta el valor añadido de conocer nuestras raíces, aunque también tendrán cabida, como comentaba Rubén, las expresiones de corte medieval y más modernas de esa cultura celta, en este caso en el Frontón, otra localización también en Garray. Eso es, después de que acabe Samaín, esa burbuja temporal, ¿no?, que nos traslada a 2000 años atrás, el público invitaremos a través de la música ya actual, ¿no?, de estos mismos bardos y druidas que nos acompañarán durante la noche, pues subiremos hacia el corazón del pueblo, donde allí se representará habrá un espectáculo celtic que llevará a cabo del órgano, un grupo que pues hace baile irlandés, bueno, pues la verdad es que es un espectáculo que recorre un poco todos los países con un leitmotiv que es el de la resistencia, ¿no?, que también nos unen un poquito con Numancia, y bueno, pues después de, como decía, en el Frontón también celebraremos o trataremos de celebrar una festividad que siguen celebrando a día de hoy el pueblo de Gales, el país de Gales, celebran Nos Calangaef, ¿no?, que la propia palabra pues nos habla de esa similitud con Samaín y con los inicios, ¿no? Nos Calangaef al final se traduce como la primera noche del invierno. Estamos hablando de que Samaín es el final del verano. Bueno, pues Nos Calangaef habla también de lo mismo, donde ahí los galeses encienden una gran hoguera, bailan alrededor de ella, y cuando se apaga, bueno, antes de apagarse, escriben nombres en piedras y las lanzan al fuego, y antes de apagarse la hoguera, como decía, se van corriendo a casa porque piensan que una cerda gigante sin cola les va a venir y les va a comer. Entonces, bueno, ahí vuelve a estar presente los malos espíritus, y bueno, vemos cómo este tipo de celebraciones han llegado hasta nuestros días, ¿no? Y esa es una de esas expresiones culturales que estamos hablando, en este caso del país de Gales. Pero, por ejemplo, de la Bretaña, pues vamos a tener los famosos crepes, que ya estuvieron el año pasado. De Cornualla extraemos la sidra, aunque muchos de estos aspectos se repiten constantemente en varios de estos países, porque luego tenemos de Irlanda tenemos el baile y la famosa carne irlandesa, donde vendrá una food truck a obsequiarnos, ofrecernos hamburguesas de autor, estas que están tan de moda ahora. Y bueno, pues así hablamos de la música de Escocia, el baile de Irlanda, bueno, pues... Bandas escocesas también se van a dar cita en Garray, precisamente, y abordabas también esos cárices, ¿no?, de este Samaín, de este Interkeltoy que se va a celebrar en Garray. Ya no solo con las recreaciones, la didáctica, también el cáriz gastronómico va a tener lugar. Solo me queda invitarles a todos ustedes, ¿verdad?, a participar de este Samaín organizado. Ya saben que desde el año 2016 lo llevan a cabo en Garray, pues organizado por la asociación Tierra Quemada. Hemos podido comprobar a través de esta charla cómo la participación, la inmersión, la didáctica y la emoción son esos vectores que configuran esta cita a señalar en el calendario. Mañana por la tarde, a partir de las 6, hemos dicho aproximadamente, 6 la actividad más destinada a los niños pequeños, pero a las 7... Lo importante es las 7:30. 7:30. Empieza ya a coger calorcito el tema, sí, el otro es más infantil. En Garray. Pues muchísimas gracias, Antonio, Rubén y Alberto, por pasaros por el magazine. Gracias también a ustedes por pasar esta tarde de miércoles con nosotros. Nos vemos mañana. Adiós.